Hola, muy buena. Otro vídeo sobre derivadas de funciones de varias variables. Vale, esta derivada ya tiene que ver con la función de utilidad. ¿Vale? Entonces, vamos a derivar funciones de varias variables, pero donde las variables se están multiplicando. Vamos a darle cierta complejidad al ejercicio. Bien, vamos a suponer que tenemos una función a la que llamaremos u, que es como normalmente llamamos a la función de utilidad, y esa función vamos a suponer que depende, pues, en principio vamos a suponer que depende de dos variables. Depende de la cantidad que se consume del artículo 1 y de la cantidad que se consume del artículo 2. O sea que la utilidad que nos proporciona el consumo de una cesta, pues depende de las cantidades que consumamos de cada uno de los artículos, o sea, de cada uno de los dos artículos. En este caso, la función depende de dos variables, pues dependerá del consumo de cada uno de los artículos. Vamos a suponer que la función de utilidad vale x1 elevado a 4 por x2 elevado, yo que sé, a 6, por ejemplo. ¿Cómo se podría derivar esa función? Vale, como esta función depende de dos variables, cuando hagamos la derivada tendremos que indicar cuál es la variable que va a cambiar. Entonces, vamos a hacer la variable de la función de utilidad respecto, por ejemplo, del consumo del primer bien. ¿Cómo se podría calcular esa derivada? Bien, en matemáticas hay una manera abreviada de poner eso. Cuando vayáis a derivar la función de utilidad, en vez de poner esto, en muchos manuales viene así. Viene indicado como u, o sea, u de utilidad, y 1 porque es la derivada respecto de la x1. Entonces, una manera rápida de poner eso podría ser esto otro. O sea, si alguna vez os encontráis esto, pues simplemente pues, es lo mismo que decir esto. También podría ser que pusiese x1, no sé cómo vendrá, dependiendo del manual, pues lo pondrá de una manera, lo pondrá de otra. Cuando no haya duda, pues en vez de poner x1, pues puedes poner un 1, si no hay ningún tipo de ambigüedad, se podría poner así. Vale, entonces, cómo se podría calcular la derivada de la utilidad respecto del primer bien? Pues recordar que tenemos que derivar respecto del x1. Lo que no lleve x1 cuenta como constante. Entonces, si uno examina esta función, yo aquí veo que aparece la x1 elevado a 4 y que aparece la x2 elevado a 6. Bien, la x2 en este caso se va a considerar como una constante. Esto para nosotros cuenta como si fuese un número. Lo pondré una acá, es como si fuese una constante. Entonces, ¿cómo se deriva una constante y una variable? Pues lo que tengo que hacer es derivar la variable. ¿Y cómo se deriva la variable cuando está elevado a 4? Pues se baja el exponente y se quedaría elevado a un exponente menos. Vale, y la constante, lo que hace de constante, eso no va cambiando. Muchos pensarán, pero si es una constante, ¿no daría 0 al derivarlo? Sí, daría 0 si estuviese sumando o restando. Pero cuando está multiplicando, la constante se mantiene. ¿Vale? Si yo tengo que derivar, por ejemplo, imagina que tengo que derivar 8x6. Esto es una constante. Es distinto que si tuviese que derivar, por ejemplo, 8 más x6. Al derivar aquí, la constante desaparece, pero al derivar aquí, la constante no desaparece. ¿Vale? El 6, aquí en este caso, el 6 bajaría multiplicando a la constante. Pues aquí lo mismo. Esto como si fuese la constante y el 4 pues estaría como multiplicando. ¿Vale? Eso sería la derivada de una función de este tipo respecto a la variable 1, o sea, x1. ¿Y cómo sería, por ejemplo, la derivada de la función de utilidad respecto a la otra variable? Lo que de forma abreviada podríamos poner u sub 2. Bueno, pues ahora lo que hace de constante ahora sería este bloque. O sea, el x1 elevado a 4 es como si fuese una constante. Y yo tendría que derivar solamente esta parte. O sea, esto es como si fuese una constante, un número. ¿Y cómo se derivaría esto? Bueno, pues el número se dejaría igual, el x1 elevado a 4 se quedaría igual, y tendría que derivar la x elevado a 6. O sea, se baja el exponente ya lo podéis poner delante, aquí delante. O sea, si queréis lo podéis poner aquí. 6, x2 elevado a 5. Pero normalmente nosotros,
cuando expresamos una combinación de, o sea, un producto de varios factores y en uno de ellos aparece un número, normalmente el número se suele colocar al principio, ¿vale? No es que sea obligatorio, pero es como una especie de ley no escrita, ¿vale? Una regla no escrita. Si yo tengo que poner un producto de varios factores y son todos letras y hay uno que es un número, bueno, pues el número se suele colocar delante. No pasa nada, ya digo, si lo ponemos aquí, pero por comodidad se suele poner delante. Bueno, pues esto se le llamaría relación, la derivada de la función de utilidad respecto a la variable 1, luego tiene el nombre, y esta sería la derivada de la función de utilidad respecto de la variable 2. A esto que he dicho derivada de la función de utilidad respecto del bien 1, se le llama la derivada, o sea, la marginal respecto al bien 1. O sea, la utilidad marginal, a esto se le llamaría utilidad marginal. Cuando veáis la palabra marginal, marginal con G, aunque no lo parezca, lleva G, marginal, del bien 1, de X1. Y esta sería la utilidad marginal del bien 2. Cuando veáis la palabra marginal, marginal en economía significa derivada. Esto sería la derivada de la utilidad pero respecto al bien 1. Es como si veis, ya luego veréis, productividad marginal, ingreso marginal, coste marginal. Todo lo que sea marginal significa derivada. Si es coste marginal, es la derivada del coste. Beneficio marginal, derivada del beneficio. Utilidad marginal, derivada de la utilidad. Pero cuando dependa de más de una variable, pues se tendrá que indicar la variable. Utilidad marginal del bien 1, utilidad marginal del bien 2. Bueno, pues en matemática, perdón, en economía, a la división de las utilidades marginales se le tiene un nombre. O sea, si yo divido la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2, a eso en economía se le suele llamar relación marginal de sustitución. ¿Vale? Se le pone solamente las iniciales de cada una de las palabras. Relación marginal de sustitución. Y simplemente es el cociente de las utilidades marginales. O sea, de la utilidad marginal respecto del primer bien y de la utilidad marginal del segundo bien. En este caso lo he borrado, pero voy a hacerlo rápido. La del primer bien era 4x1 elevado a 3 por x2 elevado a 6. Y esta era 6x1 elevado a 4, si echáis para atrás el vídeo lo veréis, por x2 elevado a 5. Normalmente esto se suele simplificar horror, sobre todo en funciones de este tipo, porque van a aparecer arriba y abajo multiplicaciones. Entonces todo lo que esté repetido se va a poder cancelar. Por ejemplo, mirad, vamos a mirar los x1. Arriba hay x1 y abajo también. Arriba hay 3, abajo hay 4. Pues yo puedo quitar 3 de arriba y 3 de abajo. Si quito 3 de arriba y quito 3 de abajo, arriba no me quedaría ninguno. Y si abajo tenía 4 y quito 3, pues me va a quedar 1. Bien. Y con el x2 igual, abajo tengo 5, que está aquí, y arriba tengo 6. Pues quito 5 de abajo con 5 de arriba. De abajo se van todos y de arriba me va a quedar 1. Y luego tengo un 4 y un 6. El 4 y el 6 son dos números pares que se pueden dividir por 2. Entonces el 4 se va a quedar en 2 y el 6 se va a quedar en 3. Y no me negaréis que así es mucho más cómodo, ¿vale? Muy bien, pues esto sería lo que en economía llaman relación marginal de sustitución.